Bueno, nuevamente les doy la bienvenida, como les estaba diciendo recién, para los que lo van a ver después. Eh, Vamos a dar comienzo con una técnica que se llama ensueño dirigido. ¿Por qué esta técnica? Porque en general la crianza y los límites en particular, que es lo que hoy nos convoca, tiene que ver con la forma en que nos lo comunicaron a nosotros en la niñez. Y de esta manera es de la cual hoy lo hacemos con nuestros hijos. Muchas veces es difícil acceder a esa información porque actuamos en automático y en general no nos damos cuenta a tiempo de frenar. Hay palabras que no nos permitimos usar, como por ejemplo el perdón, cuando nos damos cuenta que nos equivocamos. Tenemos mucho miedo de perder la autoridad cuando empleamos estas palabras, que en realidad lo que hacen es acercarnos emocionalmente a nuestros hijos y claramente somos personas y nos equivocamos mucho todo el tiempo. Obviamente hay un montón de cosas que hacemos bien, pero también hay muchas que hacemos mal o que nos gustaría hacer de otra manera. Entonces, bueno, para esto está esta palabra que muchas veces se las hacemos usar a nuestros hijos, es pedir perdón, pero pocas veces nosotros les pedimos perdón a ellos. Entonces, es una muy buena manera de que cuando hacemos algo que no nos gusta, podamos utilizarla, sin miedo a perder la autoridad o el poder que tenemos naturalmente sobre ellos. Con lo cual esto también requiere de un nivel y un grado de responsabilidad eh, que ellos necesitan que nosotros tengamos y se lo mostremos con cada acto que hacemos. Eh, Bien, yo sé que hay algunas que están trabajando, pero sí pueden cerrar los ojos e intentar hacer esto que vamos a hacer ahora. Yo les voy a compartir pantalla y ahí está. Les voy a compartir pantalla y la idea es que podamos relajarnos y tratar de ir haciéndonos, metiéndonos en esto que les voy diciendo. Es una grabación que hice yo. De a poquito ir viendo si podemos acceder a algún recuerdo, alguna sensación, algún olor, alguna emoción que podamos traer hoy acá a partir de este recorrido que vamos a hacer. Vamos a hacer esto y después vamos a continuar con la segunda parte. Ahí voy. Está todo en silencio, puede ser, está bien. ¿No se escucha? No, ¿No se escucha, chicas? no, no. Ah, bien. Ni se ve ni se escucha nada. Sí. Listo. Mejor que me dijeron. Ahí va de nuevo. A ver. Yo no quería interrumpir porque pensé que los otros estaban escuchando, entonces te escribí en el No, chat. no, no, está bien. Ustedes, cualquier cosa que vean raro que no esté pasando de lo que yo estoy diciendo que tiene que pasar, me avisan. Eh, Bien. Gracias que me avisaste. Yo estaba re segura que estaban escuchando. Ahí vamos de vuelta, a ver. Vamos a comenzar este taller.
sentándonos o poniéndonos cómodos, buscando una postura cómoda en la cual podamos sentirnos relajados, sentir que Dejé de escuchar, ¿eh? ¿No se escucha? Ahí se cortó. No se escucha. Al principio comenzó y después se cortó. Bien. No sé qué está pasando. Vamos a poner acá así. Vamos de nuevo. A ver. vamos a comenzar este taller sentándonos o poniéndonos cómodos, buscando una postura cómoda en la cual podamos sentirnos relajados, sentir que nuestro cuerpo está en calma. Vamos a respirar conscientemente. Vamos a intentar sentir cómo el aire entra por la nariz y sale por la boca. 3 veces. Vamos a registrar cómo está nuestra cabeza, nuestro corazón. Podemos poner una mano en el corazón, sentirlo. Y vamos a escuchar algunas palabras y vamos a tratar de sentir qué nos pasa. ¿Qué se nos viene a la mente cuando decimos la palabra límite? ¿Alguna imagen? ¿Alguna sensación? ¿Lo podemos sentir? ¿Qué sentimos? Límite. ¿Dónde lo sentimos? ¿Tiene algún color? ¿Alguna forma? ¿Algún mensaje? ¿Podemos escucharlo? ¿Podemos sentirlo de alguna manera? Límite. Ahora vamos a ir a nuestra casa de cuando éramos hijos, cuando éramos muy pequeños. Vamos a abrir la puerta, vamos a tratar de recordar cómo era nuestra casa y vamos a entrar, la vamos a recorrer de a poco. Los olores, los colores, las texturas. ¿Cómo era nuestra casa? Vamos a tratar de recordarla y recorrerla. Es un lugar donde empezamos a conquistar, a construir, a entender de qué se trataba la vida. Y ahí donde también empezamos a construir los límites. Recorremos la casa. ¿Sentimos algo en particular? Vamos a ir a nuestro lugar, a nuestro rincón, a nuestra habitación, al espacio donde lo sentíamos como un refugio cuando papá o mamá se enojaba mucho. Vamos a ese lugar y vamos a tratar de sentir qué sentíamos en ese momento. ¿Lo podemos traer hoy al cuerpo?
a la mente, a las emociones, podemos vivir ese momento. ¿Cómo nos sentíamos cuando papá o mamá se enojaba mucho? ¿Cómo nos sentíamos en ese momento? Nos angustiábamos, llorábamos, nos daba mucha bronca, impotencia, nos aguantábamos, teníamos miedo. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Sentíamos soledad? ¿Nos sentíamos muy solos? ¿Sentíamos que no nos entendían, que no nos escuchaban tal vez? ¿Cómo se ponía mamá o papá cuando se enojaban mucho? ¿Qué cara tenían? ¿Qué palabras nos decían? ¿Podemos recordar alguna de esas? ¿Podemos traerla ahora a la memoria, al recuerdo, a la emoción? Ahora bien, vamos a salir de ese lugar, nos vamos a despedir. Vamos a cerrar la puerta. Y vamos a encontrarnos con nuestra familia actual, con la que construimos, con nuestros hijos. Y los vamos a mirar a la cara. Y vamos a ver en ellos si algo de esto que vimos recién cuando nosotros éramos niños, lo vemos hoy en ellos. Podemos ver en ellos esta soledad, este miedo, esta angustia. Cuando nos enojamos con ellos, cuando les ponemos límites, cuando los herimos, cuando no sabemos cómo actuar. ¿Podemos ver en ellos algo de esto que vimos en nosotros? ¿Podemos identificar en nuestra vida de hoy, como padre, madre, esto que vivenciábamos cuando éramos pequeños? ¿Podemos ver en ellos algún gesto de enojo, de inseguridad, de temor, de ansiedad que sentíamos nosotros? Vamos a mirarlos a la cara, a los ojos, a nuestros hijos, y vamos a pedirles perdón. Perdón por transmitirles esto que nosotros vivimos de pequeños, que nosotros sentimos cuando éramos niños y hoy se los estamos transmitiendo a ellos. Esta soledad, este miedo, esta angustia, cuando no nos sentíamos escuchados, cuando sentíamos que mamá y papá no nos entendían. Vamos a pedirles perdón por ello. Todo eso era nuestro, no es de ellos, no les corresponde a ellos. Y vamos a perdonarnos también nosotros por todas las veces que quisimos hacer las cosas de otra manera y no pudimos.
por toda esa angustia que también nos genera, por todo el miedo, la ansiedad, el querer hacer las cosas de otra manera. Les pedimos perdón y nos perdonamos también nosotros. Y nos abrazamos fuerte, fuerte. Intentando cerrar con amor, con sensibilidad, esa infancia tan cargada de momentos y tantos momentos en los cuales nos sentimos tan solos, y lo revivimos hoy con la crianza de nuestros hijos. Y así, abrazados mentalmente, nos quedamos un ratito. Y a poco vamos a ir abriendo los ojos y nos vamos incorporando. Bueno, ¿me escuchan ahora a mí? ¿Cómo están? No, Meli, no puedes hablar. Todo muy sentimientos muy encontrados. Romy, Sentimientos hablaste, muy encontrados. dijiste vos, Romy. Sí, sentimientos muy encontrados. Sí, 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 eso te entendí. No sabía si eras vos. Sí, Eh, bueno, sí, claro que sí. Esto es lo que nos pasa todo el tiempo. Y esto de muchas veces también eh, saltar cuando tratamos de poner límites, saltar del autoritarismo al dejar ser, porque no encontramos como el término medio y esto nos pasa mucho. Eh, entonces la idea de esto es que podamos ir pensando los límites en el sentido de que son una construcción que vamos acompañando y esta construcción, perdón Romy, te voy a mutear, y esta construcción la vamos haciendo en función de las necesidades de ellos, pero también las nuestras, porque no podemos poner un límite sin estar nosotros en condiciones de poder ayudarlos a construir y después sostenerlo en el tiempo. Entonces, en esto y por eso es tan difícil y es tan agotador, y es esto lo que nos pasa siempre, ¿no? Que muchas veces sentimos que necesitamos poner límites, pero no sabemos cómo, entonces es como que estamos pivoteando todo el tiempo de un lado a otro. Esto es lo más común y lo que nos pasa siempre. Bien. Vamos a bajar la musiquita, vamos a poner la pantalla que sigue. Ahí va. Esto fue lo que hicimos recién, esto de, bueno, hacer esta experiencia de ensueño dirigido. Y lo que yo quisiera saber es, si alguna tiene ganas de contar, qué fue lo que le pasó cuando llegó a encontrarse pequeña en esa casa. eh, si tienen ganas de compartir, si no, no hay problema. Si pudieron sentirlo, lo sintieron, eso estoy segura. Pero si pudieron obtener de ese lugar algún olor, alguna palabra, algo que les haya resonado con lo que se hayan vuelto a encontrar, que en ese momento era tan común, ¿a alguna le pasó de recordar algo? Muchas veces lo que nos Esa pasa, soledad, la soledad, esa que se me vino y después ahí lo mencionaste. Eso fue lo primero que se me vino.
Exacto. Y es un poco esto, también lo que hoy, sin querer, porque desde ningún lugar, nunca, ninguna, quisiera que, o ninguno, esto sientan nuestros hijos. Pero desde este sin querer, terminamos haciéndolo. eh, Porque tenemos muy ligado esto de poner un límite y cuando nos enojamos, lo que se llama la ley de hielo, que es sacarles la mirada, sacarles nuestra presencia porque estamos muy enojadas. Pero esa persona que está, ese adulto que está enojado, en realidad no es el adulto enojado, es nuestro niño el que está enojado y reproduce lo mismo que nos dieron a nosotros de niños. Y esto se llama la ley de hielo. ¿Qué es esto, no? Cuando estamos muy enojados, le sacamos la mirada, le sacamos la presencia, o a veces le decimos, estoy muy enojada, eh, enojo desmedido, palabras dolorosas, claro, sí, totalmente. Y lo tenemos construido desde ese lugar y desde esa manera. Por eso es que hoy nos cuesta tanto poder comunicarlos de una manera más sana. O estar en cuerpo presente y emocionalmente cuando las cosas tal vez no son como nosotros esperamos, porque muchas veces tiene que ver con nuestras expectativas. Cuando nosotros transmitimos un mensaje, yo muchas veces van a ver que voy a hablar de transmitir un mensaje y no de poner un límite, porque en realidad el límite, como les decía, es una construcción que vamos haciendo en el día a día. Lo que queremos lograr con este límite, con esta construcción, es que ellos lo incorporen para que luego, cuando nosotras no estamos presentes, lo puedan implementar en el mundo social, sabiendo que esto tiene que ver con un cuidado, o sea, los límites tienen que ver directamente con el cuidado. Ponemos límites porque necesitamos cuidarnos y cuidar al otro. Para eso están los límites. El problema surge cuando este límite tiene más que ver con una necesidad o un deseo del adulto que con una necesidad o un deseo de los niños. Y ahí es cuando encontramos el problema. Cuando nos vemos poniendo límites en situaciones que en realidad, si las pensamos con un poco de distancia, no son graves, como por ejemplo un día de lluvia que quieran salir a chapotear agua, que es algo muy común que en el automático le decimos que no, eh, y tal vez si nos detenemos un segundo a pensar, no tiene nada de malo, e incluso hasta podemos acompañarlos y divertirnos con ellos. Pero bueno, muchas veces nos pasa esto de que el automático es no, que te vas a mojar, y ahí es donde entra en juego esto de su deseo, que es obviamente salir a explorar y a conocer y a vivenciar esta situación, y el nuestro, que en realidad, en general, a menos que haya alguna situación puntual que no pueden hacerlo, en general, esa situación, si la dejamos que la vivan y encima nos sumamos nosotros a vivirla con ellos, es una experiencia inolvidable para ellos. Entonces, este límite que estuvo puesto en ese momento por una necesidad nuestra, en general, si lo ahorramos, si no lo ponemos, sacamos en conclusión de esa situación algo, una experiencia mucho más rica, y nos ahorramos el disgusto, el enojo, y lo que sobre todo se genera en estas situaciones es la tensión en la relación, en el vínculo. En realidad, lo que siempre intentamos es preservar el vínculo, o sea, la relación que vamos construyendo. Que esta relación siempre sea lo más cercana posible. ¿Por qué? Porque en esta construcción que vamos haciendo, no solo de de los límites, sino en la construcción de este vínculo, de esta relación, eh, es en la infancia, en los primeros momentos de vida y en los primeros años, donde estos ladrillos que vamos poniendo de conexión emocional, de sensibilidad, de responsabilidad, de cuidado, de amor, son los ladrillos que después van haciendo de la construcción de su psiquismo, pero también son las herramientas que van a necesitar cuando vayan creciendo y cuando se vayan relacionando con el mundo en general. Sobre todo en la etapa que viene posterior a esto, que es la adolescencia, que es cuando esta construcción no está tan firme, empiezan a haber problemas de otra índole,
porque es cuando empiezan a salir, a querer salir a explorar el mundo y se encuentran con peligros un poco más difíciles. Porque bueno, en esto de querer experimentar, si no hay un soporte anterior, una construcción, una familia, un vínculo que pueda sostener este salir a explorar, ahí es donde empezamos a ver adolescentes con serios problemas. Pero bueno, vamos a la primera infancia, que es lo que ahora nos convoca. Vamos a pasar de placa. A ver. Bien, vamos a pensar juntos cuántos límites hay en casa y cómo nos sentimos cada vez que intentamos ponerlos. En general, si pensamos a lo largo del día, desde que se levantan hasta que se acuestan, se encuentran con una infinidad de límites y de cosas que les decimos que no. Y esto obviamente lleva de una energía y una disponibilidad física y emocional para estar todo el tiempo prohibiendo, que es realmente agotador desde el lado del adulto. Entonces, ahí es donde viene esta pregunta, si en realidad estamos prohibiendo o estamos construyendo. Porque no es lo mismo, no es lo mismo poner un límite diciendo que no, porque es realmente una prohibición, pero no es la construcción de un límite. Estamos limitando. Y una construcción es cuando decimos que no y explicamos el motivo o lo acompañamos. Si son muy chicos, el ejemplo que yo siempre doy es si hay un peligro, por ejemplo ahora en invierno que nos prendemos las estufas, si vemos que es muy chiquito, muy chiquita y vemos que se está acercando al fuego, que hay una estufa prendida, el no en ese momento realmente no tiene ningún sentido porque no lo va a entender. Ahora después vamos a ver un videito sobre esto, pero lo que hacemos para construir esto de que esto que está por hacer es peligroso, acompañamos con la acción, acompañamos con la palabra, pero también acompañamos con la acción. Y ahí es como se va construyendo. Siempre que hablamos de límites tiene que ver, están íntimamente relacionados al contexto social, a la edad y a la maduración que tiene ese niño o esa niña. Por eso digo, siempre va acompañado de la palabra y sobre todo cuando son más chicos, de la acción. Y también, más allá de la edad, tiene que ver con los procesos y los momentos de cada uno y en qué maduración se encuentran, porque tal vez uno dice, bueno, se lo dije 2, 3 veces, 4 veces, se lo dije 10 veces y no lo entiende. Bueno, tal vez si revisamos un poco en el momento en el que estamos transmitiendo el límite, eh, nos encontramos con que no era el mejor momento. Es por esto que hay una herramienta que es muy importante, que es el anticipar. Cuando hay algo que sabemos que si se lo decimos se va a enojar, bueno, empecemos a anticipar. Vos, Sofi, sobre todo tenés una nena de 2 años, ¿no? ¿Me habías contado? Sí. Vos, Meli, Un nene de 2 años, sí. un nene. Nosotros Vos, tenemos una Meli, nena de 3 años y medio. 1 año y medio, 3 años y medio. 3. Y Romy me parece que es un poco más grande, Tiene 7. 7. Perdón, sí, cumple 7 en un mes. Bien, sí. Bueno, nada, son edades las tres. Si bien obviamente cuando son más chiquitos, 2, 3 años, necesitan mucho más la, el comunicarlo a través de la palabra, pero también el acompañar con la acción. O sea, un límite que estamos intentando poner y estamos esperando que a esa edad respondan a lo que estamos pidiendo, no lo van a hacer. No porque no quieran, no porque sean malos, sino porque no pueden, porque se juegan varias variables y una es que no entienden el no como lo entendemos nosotros. El no también es una construcción. Entonces, por eso digo que es importante cuando intentamos comunicar algo, cuando queremos prohibir algo, porque sabemos que se están poniendo en peligro, que lo tenemos que acompañar con la acción. Porque si no, son palabras sueltas que ellos no las alcanzan a entender. La competencia parental es un aprendizaje. No es algo que se tiene o no se tiene desde el nacimiento. No es que nacemos sabiendo ser padres o teniendo las competencias para ser padres. No.
Es algo que se fue aprendiendo, de hecho, desde la propia infancia, según cómo nos criaron, según cómo nos cuidaron, según cómo nos acompañaron en nuestro desarrollo. Es ahí donde se van generando los modelos internos que gobiernan estas competencias parentales. Por lo tanto, la competencia parental es un aprendizaje que se construye desde la propia historia. O sea, ahí es lo que les decía al principio, ahí es donde empieza todo. Y es lo importante de esto hoy es que podamos entenderlo, que muchas veces estamos actuando con ese modelo interno que tenemos ya tan incorporado y sabiendo que estamos actuando desde ese lugar, intentamos, más allá de eso, hacer otra cosa, hacer algo distinto. Que como les decía, en general, cuando estamos tan reactivos, nuestras reacciones tienen que ver con esta forma en la cual nos intentaron comunicar a nosotros un límite. Y es desde ahí que respondemos hoy. Bien, por ello el mayor desafío para nosotros adultos es cambiar la forma de vincularnos, en el enseñar límites. El cómo los comunicamos están verdaderamente ligados al cuidado o a una necesidad. O lo hacemos por repetición, herencia, respondiendo fielmente a los modelos incorporados. Siempre que hablamos de límites, lo pensamos en el sentido de que cuando intentamos poner un límite, este límite esté ligado a el cuidado de nuestros hijos, que sea por un peligro o un riesgo inminente, tanto en lo físico como en lo psíquico o emocional. Es decir, como padres, nunca vamos a permitir que nuestro hijo se ponga en peligro. Y ahí es donde tiene que estar claramente el límite. Pero lo ideal sería que cuando hoy ponemos un límite, este límite esté íntimamente ligado a esto. O sea, es un trabajo difícil de hacer, pero en el momento en que vamos a poner un límite, pensar si lo que estamos intentando prohibir tiene que ver con que la acción que está por hacer los pone en riesgo o no. ¿Me entienden lo que digo? Que eso es lo difícil, porque ahí es donde actuamos en automático. Eh, y porque también de esa manera les vamos quitando el poder que ellos tienen. Ellos tienen un poder, todos los niños tienen un poder. Cuando nosotros estamos todo el tiempo intentando de alguna manera coartar este poder o limitando este poder que tienen, también estamos haciendo lo que después nos pesa también, que es hacerlos totalmente dependientes de nosotros. Entonces, por un lado, lo que nos pasa es esto, ¿no? Estamos todo el tiempo poniendo límites porque si hacemos como un resumen de la cantidad de veces que les decimos que no, o que tal vez no les decimos que no, pero tratamos de que, ciertas acciones no las hagan, de alguna manera les estamos sacando el poder, estamos sin querer diciendo vos no podés, para eso estoy yo, eh, y los estamos haciendo cada vez más dependientes. Un ejemplo tonto, que tanto Sofi como Meli, sin duda Romy también, el querer servirse un vaso de agua, el querer poner la mesa, ayudar, o sea, que nos ayuden a nosotros, a cocinar. Hay un montón de cosas que pueden hacer ellos y que muchas veces nosotros, por miedo, no los dejamos hacer. Por miedos o porque después, si se cae el vaso de agua, lo tenemos que limpiar, o si estamos cocinando y corta una cebolla de más, no sé. Que en realidad son ejemplos de la vida diaria que lo que hacemos cuando les habilitamos esto es dándoles el poder y creyendo en ellos, en que pueden hacerlo. Claramente no lo van a hacer bien la primera vez. O sea, probablemente cuando se sirvan agua se les vaya a volcar. Y si se vuelca, ¿qué hacemos? Bueno, lo podés limpiar. Y les enseñamos, las primeras veces obviamente les vamos a enseñar cómo limpiarlo. Lo limpian y se terminó el problema. La vez siguiente probablemente tenga más cuidado y capaz se vuelva a volcar, pero la vez siguiente va a volver a intentarlo hacer bien, porque siempre todos los niños de todo el mundo intentan hacer las cosas de buena manera porque lo que intentan es no perder nuestro amor, porque ese es el mayor miedo que tienen, perder nuestro amor. Entonces, todo, absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, tiene que ver con esto, con el miedo a perder el amor. Entonces, si nosotros estamos sintonizando con ellos, les estamos dando la oportunidad, los estamos habilitando y estamos confiando en que lo que pueden hacer lo van a lograr hacer bien, aunque no lo logren bien de una,
eh, se van a esforzar de una manera enorme para poder hacerlo de esa forma. Pero previamente a esto, nosotros somos los que tenemos que confiar en que pueden hacerlo. Entonces, volviendo al tema de los límites, muchas veces se están por servir un vaso de agua porque nos ven y nos imitan todo el tiempo y sin querer les decimos, no, deja que yo te sirvo. Entonces, yo pongo el ejemplo del vaso de agua como hay un montón de ejemplos durante el día que vivimos con ellos, pero si empezamos bueno, a ver, me callo y te dejo, a ver qué pasa. Vuelvo al ejemplo de jugar con agua cuando llueve. Bueno, te dejo, a ver qué pasa. Y les aseguro que no va a pasar nada. Y la conclusión y el resumen de esa situación va a ser mucho más positivo a que si los retamos, nos enojamos, de alguna forma lastimamos el vínculo. Eh, Si empezamos a probar de a poco con estas situaciones que empezamos a habilitar, nos ahorramos los no, que son tan importantes para situaciones donde realmente los necesitamos, eh, y la contrapartida de esto es que los estamos impulsando a ser independientes y estamos confiando en ellos para que puedan realmente lograr hacer cosas por sí mismos, que es tan importante, porque también después esta carga de estar todo el tiempo con ellos, mamá, empieza a pesar. Y tiene que ver con esto, con que tenemos que darle las herramientas para que ellos puedan empezar a resolver. Y lo hacemos de esta manera, probando, dándole la confianza de que pueden hacerlo. Y si se equivocan o lo hacen tal vez no de la manera que nosotros esperamos, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Hay que limpiar, lo que sea que haya que hacer para resolverlo. Lo hacemos juntos, yo te muestro y la próxima lo haces solo. Y así es como vamos construyendo. Por eso es una construcción y lo vamos construyendo. Bien. Eh, bueno, esto, ¿no? Que les decía, el mayor desafío para nosotros adultos es cambiar la forma de vincularnos en el enseñar límites. El cómo los comunicamos está verdaderamente ligado al cuidado o a la necesidad, o lo hacemos por repetición, herencia, respondiendo fielmente a los modelos incorporados, a estos modelos internos que tenemos. El mayor desafío de ellos, porque para ellos también es difícil, es interpretar lo que les decimos cuando se lo indicamos de forma negativa, ya que el cerebro trabaja en positivo. ¿Habían escuchado algo de esto? Que el cerebro trabaja en forma Bien. Entonces, cuando nosotros les decimos que no, para ellos es un doble esfuerzo, porque ellos están intentando entender qué es lo que les estamos diciendo, pero se lo estamos diciendo al revés de cómo el cerebro lo puede entender. Entonces, es realmente un esfuerzo enorme el que tienen que hacer para poder entender y responder a lo que nosotros les estamos diciendo. Es como esto que yo puse acá, ¿no? Si el GPS nos dijera no dobles a la derecha o no sigas derecho cuando tenemos que hacerlo a la izquierda. Es como todo el tiempo damos este doble mensaje. Y para ellos es muy difícil poder entenderlo. Y vuelvo a decir, no tiene que ver con que son malos, porque estos mensajes se escuchan mucho. No me hace caso, es malo, lo hace a propósito, no me entiende. Son frases muy fuertes que sin querer, vuelvo a decir, las repetimos y las repetimos y las repetimos y terminan de alguna manera cumpliendo con lo que nosotros les estamos diciendo. Esto de es malo, no me entiende, no me escucha, lo hace a propósito. Recuerden esto que les dije al principio. Ellos hacen de alguna manera, y acá escuchen bien, el mayor temor de ellos es que nosotros dejemos de amarlos. Cuando nosotros repetimos, no me escucha, lo hace a propósito, finalmente lo que termina haciendo es hacerlo a propósito, porque nosotros en este mensaje lo damos como una certeza, lo hace a propósito. Y terminan haciéndolo a propósito, porque mi mamá dice que lo hago a propósito. Y como el mayor miedo es que dejemos de amarlo, terminan respondiendo a ese mandato, a esa certeza que tiene mi mamá o mi papá cuando me dice esto. ¿Se entiende? Parece rebuscado, pero es como la profecía autocumplida, esto de lo hace a Es propósito, lo hace... durísimo, Perdón, Romy, te escucho. es durísimo, porque es así, tal cual. Tal cual. Es re duro, pero bueno, para eso estamos, para tratar de poder de alguna manera
viendo esto y decir, bueno, esto está ahí, yo seguramente no voy a salir de este taller siendo la mejor mamá o el mejor papá del mundo, o sabiendo poner límites no, porque esto es un trabajo, por eso yo les dije, este trabajo lo van a hacer ustedes. Yo lo que intento es brindarles información para que ustedes, y por experiencia que me ha pasado en otros talleres, esto de capaz a los días volvemos a hablar y me dicen, che, me está pasando esto que me estoy dando cuenta que sí, que lo estaba haciendo de esta manera, pero estoy intentando cambiarlo y veo que me está funcionando. Claro que sí. Entonces es esto, empezar a poder de alguna manera mirarlos de una forma distinta y pararnos nosotros de una forma distinta y entender desde qué lugar estamos tratando de implementar los límites o tratamos de comunicarlos. Entonces, ojo con esto que les decía, esto es, en realidad aplica a todo, no solamente a los límites, pero estos mandatos, estas cosas que decimos muy fuertemente, en ellos resuenan de una manera que terminan cumpliendo lo que nosotros les decimos. Entonces, frases como estas hay un montón que nosotros repetimos. Si nos detenemos realmente a pensar la certeza y la firmeza con la cual lo decimos, lo repetimos, es realmente muy fuerte para ellos. Entonces, bueno, detenernos por ahí a pensar un poco estas cosas que repetimos eh, ayudan un montón a intentar empezar a cambiarlo. Bien. eh, bueno, esto, así como les digo esto, es como si yo hoy les dijera, imagínense un elefante rosa volando. O sea, como lo digo en forma positiva, la cabeza automáticamente va a imaginarse un elefante rosa volando. Aunque sabemos que no existe, pero la cabeza lo imagina igual. Y esto es una frase que dice Ivonne Laborde, no sé si la conocen, que es una de las personas que más fuertemente trabaja en esto de la crianza consciente, que ella dice, cuando limitamos, también invitamos. Porque esto es propio, es inherente al humano, a cualquier mamífero, porque es de ahí también desde donde venimos, es esta necesidad de salir a explorar. Y por más que limitemos, o que mamá y papá, me pongo en el lugar de niño, mamá o papá me digan que no, yo necesito salir a explorar y ver qué pasa. Por eso, vuelvo a lo que les decía al principio, cuando son muy pequeños, es importante que cuando limitamos, por ejemplo, en esto de que se está aproximando una estufa que está prendida, no solamente nos quedemos en esa, sino que nos levantemos y lo saquemos de la situación. Porque esto del necesitar salir a explorar es inherente al humano. Necesitamos poder comprobar, por más que mamá o papá nos digan que me voy a quemar, me voy a caer, me voy a mojar, yo necesito vivenciar cómo es esa sensación, porque ellos lo saben por nosotros, pero no lo saben por ellos mismos, y ellos necesitan poder explorarlo por ellos mismos. Entonces, bueno, esto, ¿no? Cuando limitamos, sin querer también invitamos. Esto es un video, a ver si lo pueden ver. Esperen un minuto. Voy a ver cómo puedo hacer para mostrárselos. Si no, vamos a pasar a la próxima. Sí, vamos a pasar a la próxima placa y este video lo vamos a dejar para el miércoles que viene, para el jueves que viene. Este video habla de muestra cómo el cerebro trabaja en forma afirmativa. Capaz lo habrán visto, es cuál no es rosa, cuál no es, ¿lo vieron? Bueno, es muy claro ese ejemplo y hay un montón. Y vuelvo a decir, no tiene que ver específicamente con la edad, porque esto tiene que ver con la maduración, sí. Eh, no es lo mismo un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7 que está construyendo a un adolescente. Entonces, el cerebro, desde que se empieza a formar en la panza, pero se termina de formar, termina de madurar recién a los 25 años aproximadamente. En el medio hay podas neuronales, a los 2 años aproximadamente, 2, 3 años. En la adolescencia hay otra poda neuronal muy importante. Pero digo, desde que empieza a conformarse en el útero materno hasta los 25 años,
Imagínense todo el recorrido que hace el cerebro para terminar de madurar. Entonces, cuando muchas veces nos vemos exigiendo o pidiéndoles cosas que todavía no pueden, vuelvo a decir, no pueden, es realmente para ellos, es muy violento y sin duda lastima también el vínculo, que es esto que les decía hoy. Esperen que voy a... ¿Puedo correr esto? Bueno, es decir, brevemente vamos a definir qué son y para qué sirven. Em, los límites. Es esto un poco lo que les decía, ¿no? Tiene que ver con, pensándolo, con formas en las que tratamos de implementar esto que decimos, que tiene que ver siempre con el cuidado y con el amor. Porque los límites tienen que ver con esto y siempre cuidamos lo que amamos, que nuestros hijos son lo más preciado en el mundo. Entonces, la idea es poder que entendamos que este límite tiene que ver con el cuidado y con el amor. Y que este amor nunca sea una condición cuando no hacen tal o cual cosa. Es decir, yo no te voy a dejar de amar, y esto lo tienen que saber, porque nosotras lo sabemos, pero ellos tal vez no. Yo no te voy a dejar de amar porque se te cayó el vaso con agua, porque, no sé, te fuiste al patio sin permiso o sin decirme, te manchaste con pintura. Tal vez me enoje, pero yo no te voy a dejar de amar por eso. Esto es algo que ellos necesitan saberlo porque, y se lo tenemos que decir, porque si no se lo decimos no lo sabemos. La semana pasada me pasó trabajando con una familia que la mamá, bueno, empezamos a trabajar esto, ¿no? De, de empezar a comunicar cuánto los amamos, porque está implícito, pero no se los decimos, y para ellos es importante escucharlo. Entonces, esta mamá me dice que la hija se había como sorprendido cuando ella le dijo que la amaba mucho. Y le dijo, no sabía que me amabas. Así, literal, ¿eh? La nena tiene 6. Nunca le había dicho te amo. Obviamente le mostró a través de cuidado y de cosas que hacía cuánto la amaba, pero nunca se lo había dicho y no se había dado cuenta. Y la nena se sorprendió cuando a la madre le dijo te amo. O sea, por esto es importante esto de recordarles todo el tiempo cuánto los amamos, más allá de que lo demostremos en actos, pero que se lo digamos y que podamos eh, asegurar este amor más allá de que implementamos un límite y no pasó como nosotros esperábamos, más allá de eso yo te amo igual. Eh, y esto hay que decirlo y hay que acompañarlo. Bien, tipos de acciones que limitan. Yo la dividí en dos, en las emocionales, como son estas palabras que son tan fuertes como no podés, no estás preparado, no servís para esto, naciste para otra cosa. Son palabras muy fuertes que las decimos tal vez sin querer, eh, pero en ellos quedan resonando. Y automáticamente son como pequeños fragmentos de situaciones que se van guardando y lo único que queda es esto, el no podés, por ejemplo. ¿Y qué pasa con esto? No son palabras aisladas, son palabras que también se van construyendo y vamos incorporando. Y también van generando un modelo de nosotros mismos, de cómo nos percibimos nosotros mismos. Y después también nos podemos encontrar con personas adultas, que no se animan a hacer algo porque tienen incorporado no podés, o no naciste para esto, o no servís para esto. Y tal vez nunca probaron, pero tienen tan incorporado esto, el no servís o no podés, que directamente no prueban porque ya se autoperciben, ya su formación está hecha con este mandato de vos no podés. Entonces, estos límites emocionales eh, que los implementamos sin querer, obviamente, todo el tiempo, bueno, atente ahí con eso. Por otro lado, los límites físicos, que es otra manera que yo encontré como de que queden más visualmente y podamos organizarlos. ¿Qué es esto de impedir con las acciones? Por ejemplo, deja que yo lo hago, yo lo hago mejor, o hacelo así porque así está bien. En esto está íntimamente ligado a esto que les decía al principio, el no de alguna forma quitarles el poder y no darles la posibilidad de que ellos mismos prueben, porque estamos todo el tiempo
imponiendo nuestro deseo, nuestra necesidad y nuestra forma. Y hay algo que tenemos que entender, que más allá de todo lo que nosotros podamos esperar y las expectativas que tengamos sobre nuestros hijos, ellos son personas en sí mismas con deseos y con necesidades propias. Y muchas veces se van a ver que ustedes elegirían o harían las cosas de otra manera y ellos eligen y las hacen de otra. Entonces, ahí es donde uno también, adulto, tiene que pararse, frenar y entender que es una persona distinta y que va a hacer las cosas de una manera distinta. No las va a hacer como nosotros, porque no son nuestro espejo, no es una parte nuestra. Son hijos, son nuestros hijos, pero ellos tienen una forma propia de ser y de estar en el mundo. Podemos acompañarlos mostrándoles cuál es, a nuestro criterio, la mejor manera en esto de la construcción del límite que tiene que ver con la confianza y la seguridad que les vamos dando. Pero ahí está la clave de esto, esta confianza y esta seguridad que les vamos dando. A partir de ahí es que ellos van a construir una forma de estar en el mundo y de vincularse con el mundo propia, que es propia de ellos, porque ellos la van construyendo, con nuestra compañía, con nuestra guía y con la seguridad que le vamos dando. Pero para esto ellos necesitan ir experimentando e ir probando, porque no hay otra manera de poder hacerlo a su manera. Bien, vamos a leer esto de reglas básicas y ya estamos en hora, pasó muy rápido, chicas. Eh, reglas básicas, bueno, y vamos a, bueno, establecer y la importancia de construir límites claros, coherentes y en resonancia con la edad y con el entorno. Algunas reglas básicas que yo me pareció importante, que esto lo vamos a dejar como tarea hasta la semana que viene. Reglas básicas. ¿Cómo me percibo yo? Yo, igual esto si quieren se los mando. ¿Cómo me percibo yo al momento de transmitir un límite? ¿Cómo estoy yo en ese momento, al momento de comunicarlo? ¿Tengo claridad yo en ese momento en lo que quiero transmitir? ¿Soy constante después con eso? ¿Lo transmito con respeto y con firmeza? ¿Lo anticipo? Estas son algunas pautas que tienen que ver con cuando yo intento construir un límite, tengo que tratar de ver y de percibirme cómo estoy yo, cómo le transmito eso que quiero que construya. Si lo hago con firmeza y con respeto, o lo hago a modo autoritario, sin pensar en qué le pueda estar pasando en ese momento. En general, cuando transmitimos un límite de manera autoritaria, parte de una necesidad nuestra. Y no digo que eso esté mal, pero esta necesidad nuestra tenemos que saber que la estamos transmitiendo desde ese lugar, porque lo más probable es que como es una necesidad nuestra, no hagan lo que nosotros estamos esperando en ese momento. ¿Me entienden lo que digo? Cuando nosotros intentamos, por ejemplo, dale, ponete la campera que estamos apurados, que no tenemos que ir, o sea, una situación que podemos vivir cualquiera en cualquier momento. Eh, en ese momento, cuando uno desde ese lugar, desde apuro, desde que no está muy claro en lo que está, o sea, lo único que está claro es que estoy apurada. En eso estoy apurada, le estamos intentando decir que se ponga la campera porque tenemos que salir, porque estamos apurados. Toda esa parte ellos no la entienden. Lo que leen de esa situación es que nos ven a nosotros que estamos como locos gritando y no entienden bien qué está pasando. Entonces, eh, esto, ¿no? De la claridad con la cual transmitimos un límite o intentamos comunicar. Si lo estamos haciendo con respeto o estamos manipulando sus cuerpos en este apuro, eh, y esto de la anticipación. Nosotros adultos somos los que tenemos que tener esta anticipación y somos los que tenemos que contarles que en un ratito nos tenemos que ir y que se tiene que ir poniendo la campera. Somos nosotros los que tenemos que anticiparnos a la situación para poder contarles que se está haciendo la hora y que nos tenemos que ir. Ahí cambia completamente la situación. Pruébenlo. Cuando les empezamos a unos minutos antes de hacer lo que tengamos que hacer, tanto de irnos de la plaza o de terminar
no sé, están mirando una película, están mirando un dibujo, están haciendo algo o están jugando muy entretenidos y se termina el tiempo porque tenemos que hacer otra cosa o porque se tienen que bañar o porque tenemos que comer o lo que sea. Bueno, no es lo mismo. Empezar a decirles 5 minutos antes, mirá que en 5 minutos vamos a apagar el televisor o vamos a dejar de hacer lo que estás haciendo porque te tenés que ir a bañar, porque tenemos que comer, porque por lo que sea por lo que sea que tienen que hacer. No es lo mismo transmitirlo con anticipación, con firmeza, con respeto, porque les estamos comunicando que algo va a pasar. Y cuando se cumplen los 5 minutos, bueno, te dije que eran 5 minutos, pasaron los 5 minutos. Si vos no podés apagar el televisor, yo lo apago por vos, porque probablemente si están muy entretenidos haciendo lo que están haciendo, les cueste. Entonces lo hacemos nosotros. Y esto es la constancia, ¿no? De cuando dijimos algo, tenemos que ser muy claros, tenemos que ser constantes con lo que, si dijimos eso, lo tenemos que hacer. Porque cuando empezamos, bueno, 5 minutos más, o, ay, no, mamá, porque faltan 5 minutos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ahí es como que el límite se empieza a diluir. Y ya el mensaje no empieza, no es claro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, cuando el mensaje no es claro, a ellos se les genera mucha confusión. Porque en realidad, si yo digo 5, bueno, pueden ser 10. Y la próxima, bueno, pero total, después no pasa nada. Y ahí es donde se genera esta inseguridad, esta confusión, que para ellos en el momento parece que, está buenísimo, porque mi mamá se olvidó y bueno, y no pasó nada. Pero la realidad es que si pensamos en el límite como un marco de seguridad, en realidad esta seguridad en ese momento no se la estamos dando. Porque si yo digo 5, después digo 10, entonces es lo mismo. ¿Se entiende a dónde voy? Y por eso es importante la anticipación, porque lo que hace esto es a ellos ayudarlos a mentalmente organizarse, que en 5 minutos va a venir mi mamá, y si el dibujo no terminó o yo no terminé de jugar, igual se va a terminar la actividad porque mi mamá me lo dijo, porque realmente necesitamos. ¿Hay algunos momentos donde podemos ser flexibles y podemos negociar? Sí, claramente. Si no estamos tan apurados, bueno, no les digamos 5 minutos, entonces digámosles 10. Y a los 5 minutos vamos, faltan 5 minutos, en 5 minutos vuelvo. Pero somos nosotros los que tenemos que tener esa claridad a la hora de comunicarlo. ¿Me entienden lo que digo? ¿Para dónde voy? Bien, vamos a ir terminando por acá, pero lo que yo si los invito es a esta semana, hasta el jueves que viene, intenten cuando se van a encontrar con un montón de situaciones, intenten ver cuántas veces dicen que no o cuántas veces prohíben o tratan de limitar algo que están intentando hacer, traten de pensar en esto que hablamos. Eh, y traten de pensar cómo estaban ustedes al momento de hacer eso, de transmitir esto. Eh, si estamos si estamos nosotras mismas, nosotros en tensión, o lo estamos transmitiendo desde un lugar de claridad mental. Siempre recordemos que cuando nosotros intentamos transmitir un límite o comunicar estando nosotras estresadas, la otra persona lo va a percibir como una amenaza, con lo cual no va a hacer lo que nosotros les estamos pidiendo, va a actuar a modo defensivo, porque está sintiendo nuestra palabra, nuestro estrés, como un ataque. Entonces, traten de pensar en esto, de qué manera o cómo se sienten ustedes cuando intentan transmitir un límite. Y ahí dejamos. Un poco de esto vamos a seguir hablando, esto del cerebro, de cómo actúa y cuál sería la mejor manera para transmitirlo y después poder ser consecuente con lo que decimos. Y si en esto hay una conexión entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Pero esto lo vamos a ver el jueves que viene. ¿Me entendieron lo que quise decir, lo que dije? ¿Fue claro? ¿Alguna duda? No sé, cuéntenme ustedes. Les doy la palabra a la que quiera hablar. La verdad, Ceci, te entendí todo. Eh, tuve momentos en los que tenía ganas de llorar. Eh, y bueno, nada, revisar. Por mi parte, yo sé que tengo que revisar bastante la cantidad de no, la cantidad de prohibido.
eh, y, y ser también yo quizás un poco más permeable, ¿no? Eso seguro. Y es esto de también, ahí Gabriel puso que se entiende todo, es esto también de permitirnos nosotros. Eh, Ayer, por ejemplo, ayer terminé, bueno, ya con esto vamos a ir cerrando porque se nos va mucho el tiempo. Ayer, por ejemplo, terminé este mismo taller, pero de forma presencial. Y, y hablaba, una mamá me decía que ella le cuesta mucho poder poner el cuerpo en el juego, cuando su hijo, o sea, ella encuentra este no muy muy seguido cuando su hijo le dice, mamá, vamos a jugar, mamá, no sé, hagamos esto, mamá. Y ella en ese momento se daba cuenta que era todo el tiempo no, 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 no. O sea, cada vez que tenía que su hijo requería de una presencia física, de un acompañar desde lo corporal y desde lo emocional también en el juego, a ella le costaba mucho. Entonces, yo lo que le decía era, nosotros adultos tenemos un ritmo de vida que en realidad el juego, que para ellos es vital, como que le quitamos de alguna manera. O sea, en palabras sí, el juego es importante porque para ellos es importante porque a través de ahí exploren, todos lo sabemos. Pero al momento de ponernos a jugar, de sentarnos y ponernos a disposición, ahí es donde realmente nos cuesta, porque ahí es donde realmente necesitamos comprometernos y meternos en ese mundo. Y eso es lo que nos cuesta. Entonces, como cuando hablamos de crianza, lo que intentamos es todo el tiempo llegar como a un equilibrio entre la necesidad de ellos, pero también las nuestras, porque si nosotros no estamos en condiciones de poder acompañar o de meternos en su juego, la realidad es que es preferible que no nos metamos, porque lo que ellos leen de esas situaciones es, mi mamá se aburre jugando conmigo, lo que yo tengo para mostrarles a mi mamá no es interesante, y acuérdense esto que digo, esto íntimamente lo relacionan con que mi mamá no me quiere. Entonces, lo que yo siempre propongo en estas situaciones es, si es difícil poder acostarnos con ellos y jugar en la cama o sentarnos a jugar en las muñecas o a los autitos, bueno, busquemos un juego que a nosotras adultas nos convoque. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 6 años y me di cuenta, por ejemplo, en el verano, que amo jugar en la pileta con él. Entonces me vi en la pileta haciendo un montón de juegos con él, de tirarme, aprendí a hacer la vertical, me metí abajo del agua, y yo realmente lo disfrutaba, y él vio que yo lo disfrutaba. Entonces, es eso, encontrar en qué momento nosotras podemos encontrar un juego que podemos compartir y de alguna forma traerlos a ellos a nuestro mundo de juego. Ahora, por ejemplo, estoy disfrutando mucho armar rompecabezas. Eh, y me encontré con que me gusta, o sea, y se lo propongo y él también le gusta, porque claramente le gusta que podamos compartir algo juntos donde los dos lo estemos disfrutando. Si él ve que yo estoy disfrutando una actividad de ese tipo, que lo convoco para jugar, claramente la va a pasar bien, porque sin duda en ese momento estamos sintonizando, nuestros cerebros están a la par y eso es lo importante para ellos. Bueno, no hablo más, porque me sigo yendo por las ramas y ¿alguien más quiere contar algo más o quiere decirme, o si no, después me lo manda, no hay problema? Pero si alguien más quiere contar o decirme algo, bueno, es el momento. Yo, pero quizá también es para tener una entrevista más privada o familiar, pero nosotros tenemos, eh, por ahí momentos que vos decís, che, quiero salir, nosotros vivimos en La Pampa, yo no sé, creo que estás en Buenos Aires, vos Sí. lo compartieron a tu taller en un grupo del barrio, y hace mucho frío, normalmente hace mucho frío, hasta las 2 de la tarde hace frío, y che, vamos afuera, bueno, no me quiero poner campera, y no sabemos manejar, por ejemplo, una situación así. Después el otro día me pasó de, bueno, tengo una nena, tiene pelo largo, le pongo crema enjuague para sacarle los nudos, y es como que yo digo, ¿por qué nos cuesta mucho como la rutina de, che, todos los días la baño, todos los días le pongo crema enjuague, todos los días la desenrío y después la enjuago? Y un día quiso hacerlo al revés y yo me enojé, que un poco esto que decís vos, cómo estaba yo en ese momento. Yo tengo un momento que estoy más tranquila y lo hablo y le explico y la voy llevando, y otros días que no tengo tiempo, no tengo ganas, tipo, ponete la crema enjuague, enjuagate y vamos, salgamos. Entonces, como, a lo mejor eso es más personal, por eso. Sí, Pero ahí bueno, tenemos. también, pero igual esto les puede servir a todos, pero
hay muchas de estas situaciones que son puntuales, claramente, porque tienen que ver con la dinámica de cada familia, pero lo que yo siempre sugiero en estos momentos es estas situaciones que se reiteran todos los días. Bueno, hay algo de ahí que hay que desarmar, porque no está bueno, porque cada vez que llegamos a ese momento terminamos todos enojados. Entonces, o adelantamos la rutina del baño, o sea, en vez de bañarlo a las 8 o 9 de la noche, bueno, bañalo cuando llega de la escuela, ponele. No sé, adelantar la rutina. Después, si en ese momento vos te notás que estás muy cansada, muy que no das más, que estás, que nada, no tenés paciencia, bueno, si tenés la posibilidad de que tu pareja pueda acompañar en ese momento, bueno, cedele la posta. Quienes pueden hacer eso realmente es súper válido porque un poco esto también es poder, cuando digo esto de cómo nos percibimos al momento de transmitir un límite, eh, si estamos compartiendo la crianza con alguien y en ese momento nos sentimos que no estamos disponibles emocionalmente para poder acompañar, porque sabemos que esto se hace un chicle, porque el baño, porque la crema de enjuague, bueno, si en ese momento, si sabemos que eso va a pasar y sabemos que en ese momento nosotras no estamos disponibles para hacerlo, bueno, cederle la posta a la otra persona. Es un poco esto. Distinto es las personas que están criando solas, que tenemos también en el grupo. Pero bueno, lo vamos a ir después, si quieren, pueden preguntarme y lo podemos ir hablando juntos, porque en realidad son como cuestiones básicas que nos sirven a todos. Pero una cuestión puntual de esto es, cuando sabemos que estas situaciones se repiten todos los días, una estrategia posible es adelantar esto que va a pasar, porque cuando el cansancio, no solo nuestro de los autos, sino también de ellos, hace que sea una mezcla explosiva. Y de ahí no sale absolutamente nada bueno porque salimos todos enojados y volvemos a esto, lastimamos el vínculo, que es lo que queremos preservar como lo supremo, lo más importante que es lo que tenemos con ellos. Y el tema es esa, la expectativa que a lo mejor uno tiene con estas rutinas, que como uno lo hace siempre, que el niño va a responder bien y ahí es cuando tenemos el choque contra la pared, nuestras propias expectativas, las cosas que uno quiere seguir haciendo después de terminar esa actividad. Yo estoy sola en la crianza y me pasa eso, que tengo 500.000 cosas para hacer después de lo baño y que lo acuesto y está una hora queriéndose dormir y yo la paciencia la pierdo enseguida. No tengo la amorosidad para acompañarlo y enseñarle a esto. Tal cual. Bueno, un dato que es no menor, cuando estas cosas pasan, que es muy común, y digo esto y no digo más nada, es muy común esto cuando empiezan a remolonear tanto a la hora del sueño, esto tiene que ver con que están cansados. Cuanto más estiramos la hora de sueño, que tal vez somos nosotros a veces lo que lo hacemos, ¿eh? Bueno, que el cuento, que la musiquita, que no sé qué, y esta hora del sueño se hace un chicle. La realidad es que nosotras tal vez pensamos que les estamos haciendo un bien y la realidad es que no. Ellos cuando están cansados es cuando claramente empezamos a ver esto que se hace un chicle, que no se duerme, que da vueltas, que el agua, que no sé, bueno, estos ejemplos tienen que ver con esto, que ya están muy cansados. Entonces, otra de las estrategias es, sobre todo los niños que van a la escuela o cuando nos levantamos muy temprano, aunque no vayan a la escuela, tiene que ver con esto, con adelantar la hora de sueño. En el caso de vos, Sofi, no sé cómo te organizás, vos me contaste que estabas sola, no sé cómo te organizás, pero si probablemente si se levanten temprano, tengan que garantizar que la hora de sueño sea antes de lo que está haciendo ahora, porque necesitan el descanso, porque es la única manera de recuperarse de todo el día, porque sus cerebros están ávidos de aprendizaje y están todo el tiempo absorbiendo información. Toda esa información al momento de dormir es el momento de afianzar, como de hacer una síntesis de todo lo que vivieron durante el día. Por eso es tan importante. Cuando se sobrecargan de estímulos, porque ya la hora en que estaban óptimos para dormir, porque se nos hizo tarde, porque hoy comimos, por lo que sea, es cuando empieza esta hora de que lo acompaño a dormir y es un chicle porque no se duerme más, porque da vueltas. Entonces, presten atención a esto, ¿no? Tratar de como anticipar estas cuestiones que sabemos que terminan de esa manera. Algo ahí en esto que a nosotras nos resuena de que no está bueno porque nosotros no la pasamos bien, hay que desarmar. Si ellos no la pasan bien y nosotros no la pasamos bien, algo ahí hay que desarmar. Porque
No podemos perpetuar o sea, no podemos hacer de estas situaciones como lo normal, como, uy, ahora lo tengo que bañar, hoy empiezo con el tema del pelo. Bueno, ahí hay algo que hay que desarmar. Hay que ver puntualmente qué, pero en general estas cosas de anticipar las rutinas sirve. No sé en detalle cómo es la dinámica de cada una de las familias, pero en general estas son cuestiones que anticipando un poco todo esto, eh, la cosa fluye un poco mejor. Más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con la rebeldía, con la edad, con el ver qué impacto generan en el otro cuando digo tal o cual cosa o cuando hago tal o cual cosa. Esto es propio de la infancia. Pero si podemos colaborar o ayudarlos en esto de anticipar rutinas, anticipar en adelantar, eh, en general empieza a funcionar mucho mejor. Eso tenemos que hacer. Creo que De a tengo que ser más poco. flexible en esto de ir cambiando cosas que a lo mejor las vengo haciendo por rutinas mías y no son aptas para él. Sí, sí. Muchas de las cosas que hacemos, te voy a mutear, Sofi. Muchas de estas cosas que hacemos, las hacemos intentando todo el tiempo traerlos a nuestro mundo. Y en esto, en realidad, para ellos lo viven con mucha violencia porque estamos todo el tiempo traerlos a nuestro mundo, a nuestras necesidades, a nuestra realidad. Y la realidad es que ellos tienen deseos propios, necesidades propias, propias de la edad, que tienen que ver con la maduración, no con caprichos. Tiene que ver con esto, con la maduración. Entonces, es esto, ¿no? De tratar de encontrar dentro de cada familia cuál es la dinámica que se adapta mejor a esa familia, teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta que probablemente, sí, algún día le costó más lavarse el pelo porque estábamos, pero si esto pasa una vez cada tanto, no es lo mismo que pase todos los días. Si se nos hizo tarde, pongo el ejemplo como que es tarde cuando la bañan, pero por ejemplo, si se hicieron las 10 de la noche y recién ahí la voy a bañar porque se nos hizo tarde, porque llegamos tarde, porque lo que sea, sabemos que esto puede pasar y ya lo tomamos de otra manera. Entonces es esto, ¿no? Como de estar advertidos que estas situaciones pueden pasar, pero los que tenemos que revisar somos nosotros adultos, nuestra práctica, nuestro accionar. Porque en realidad ellos lo que hacen todo el tiempo, lamentablemente, es tratar de adaptarse a nuestra rutina. Si es por ello, les aseguro que ellos quisieran quedarse todo el día con nosotras. No pueden, bueno, hacen lo que pueden. Cuando están con nosotras, hacen lo que pueden. No es capricho, es necesidad. Necesidad y maduración. No, esto es ciencia, no es cosas que, no sé, no es brujería. O sea, cuando empezamos a ver o desarmar una dinámica familiar, tiene que ver con esto, con la ciencia, con cómo se predispone un cerebro que está más descansado, más permeable, a hacer determinadas cosas. Y es esto de cuando ellos sienten que estamos nosotros todo el tiempo obligándolos a responder de la manera que nosotros queremos, es esto de que les digo, como de meterlos en nuestro mundo, que de a poco van a ir llegando, porque claramente van a ir creciendo, pero la realidad es que cuando son niños necesitan eh, un trato distinto, un trato acorde a esa edad, a esa maduración, eh, porque es lo que están necesitando para poder crecer sanamente. Bueno, vamos a dejar por acá. Yo ahora si quieren les voy a mandar esta placa para que la tengan y para que si pueden, no es para que salgan corriendo ni nada, pero sí pueden de a poco empezar a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo nos encontramos nosotras, cómo nos sentimos al momento de transmitir un límite, de comunicarlo? ¿De qué manera lo hacemos? Como para empezar a tener alguna información. ¿Desde qué lugar lo estamos haciendo? ¿Sí? Bueno, nos vemos el jueves. Cualquier cosa me escriben por privado. Si hay algo que se quedaron pensando, si quieren comentar algo, lo que sea, me escriben por privado. Y si no lo hacen, nos volvemos a ver el jueves. Gracias. ¿Sí? Gracias, Bueno, Cecilia. El jueves que viene no estoy. Muchas gracias, El hasta el miércoles no se jueves, hace, ¿no? Ceci. Saludos a todos. bueno, quien no pueda estar, igual después lo va a ver y cualquier Dale, cosa me hablas, me sí, comentas. sí, dale. Gracias. Bueno, Adiós. les mando un beso. Nos hablamos. Chau, chau.
nuevo